Cuando leemos la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, nos encontramos con pasajes que parecen misteriosos y difíciles de comprender. Uno de estos conceptos fascinantes, pero poco conocido, es la idea de un consejo celestial, una asamblea divina donde Dios se reúne con seres celestiales para tomar decisiones importantes sobre el destino de naciones y gobernantes. Esta idea puede sonar extraña para muchos cristianos modernos, pero está profundamente arraigada en las escrituras hebreas. A lo largo de este texto, exploraremos este concepto bíblico, analizaremos los pasajes que lo mencionan y descubriremos por qué este conocimiento ha permanecido mayormente oculto en las enseñanzas religiosas contemporáneas. La idea divina o el consejo de Dios es un concepto que aparece en varios lugares de la Biblia. Se refiere a una reunión de seres espirituales en la presencia de Dios, donde se deliberan asuntos importantes relacionados con la humanidad, especialmente el gobierno y la justicia entre las naciones. Este no es un invento de teólogos modernos ni una interpretación reciente. Los escritores bíblicos originales tenían una comprensión clara de esta realidad espiritual. En su cosmovisión, el mundo invisible estaba tan presente como el mundo visible, y las decisiones tomadas en el ámbito celestial tenían consecuencias directas en la tierra. La palabra hebrea que se traduce como consejo es sod, que significa literalmente un círculo íntimo de consejeros o una asamblea secreta. Esta palabra aparece en varios contextos bíblicos, sugiriendo que Dios no gobierna de manera aislada, sino que involucra a otros seres en su administración del universo. Evidencia bíblica del Consejo Celestial. El Salmo 82. El juicio de los gobernantes. Uno de los pasajes más claros sobre el Consejo Celestial se encuentra en el Salmo 82. Este breve pero poderoso salmo comienza con estas palabras impactantes. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Esta declaración inicial nos presenta una escena sorprendente. Dios está de pie en medio de una asamblea de seres llamados dioses, en hebreo, Elohim. Pero no está simplemente presente, está juzgando a estos seres. El Salmo continúa con una acusación divina contra estos miembros del Consejo. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y favorecerán a los malvados? Defiendan la causa del débil y del huérfano, hagan justicia al pobre y al necesitado. Rescaten al débil y al necesitado, líbrenlos de la mano de los malvados. Aquí vemos que estos seres celestiales tenían responsabilidades específicas relacionadas con la justicia en la tierra. Se esperaba que defendieran a los vulnerables, que administraran justicia imparcialmente y que protegieran a los oprimidos. Sin embargo, habían fallado en sus deberes. La acusación divina continúa revelando la gravedad de su fracaso. Ellos no saben, no entienden, andan en tinieblas, todos los cimientos de la tierra son sacudidos. Esta frase es particularmente significativa. El fracaso de estos seres en administrar justicia no solo afectaba a individuos, amenazaba el orden cósmico mismo. Los cimientos de la tierra representan el orden moral y social que sostiene la civilización. Finalmente, el Salmo concluye con una sentencia sorprendente. Yo dije, ustedes son dioses, y todos ustedes son hijos del Altísimo. Sin embargo, morirán como cualquier hombre, caerán como cualquier otro gobernante. Esta sentencia revela que incluso los seres celestiales están sujetos a la justicia divina. A pesar de su estatus elevado como dioses hijos del Altísimo, serían destituidos de sus posiciones y experimentarían algo equivalente a la muerte. El libro de Job. Una mirada al Consejo Celestial en acción. El libro de Job nos ofrece otra ventana fascinante al funcionamiento del Consejo Celestial. Los primeros capítulos describen escenas que ocurren en el cielo, antes de que Job experimente sus famosas pruebas. El libro comienza así. Llegó el día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás también vino entre ellos. Esta escena nos muestra una reunión formal donde los hijos de Dios, otra manera de referirse a los seres celestiales, se presentan ante Dios. Notablemente, incluso Satanás está presente en esta asamblea. Lo que sigue es un diálogo entre Dios y Satanás sobre Job. Dios pregunta a Satanás si ha considerado a su siervo Job, describiendo su integridad y devoción. Satanás responde sugiriendo que Job solo sirve a Dios porque ha sido bendecido, y propone una prueba. Esta conversación revela varios aspectos importantes del Consejo Celestial. Primero, muestra que hay deliberación y discusión entre Dios y otros seres celestiales. No es simplemente un dictado de órdenes, sino un intercambio de perspectivas. Segundo,
revela que ciertos seres celestiales tienen roles específicos. Satanás aparece como un acusador o fiscal, cuestionando las motivaciones humanas. Tercero, demuestra que las decisiones tomadas en el Consejo Celestial tienen consecuencias reales y tangibles en la vida de las personas en la Tierra. Daniel, vigilantes y decisiones celestiales. El libro de Daniel también ofrece referencias intrigantes al Consejo Celestial. En el capítulo 4, encontramos el relato del rey Nabucodonosor y su sueño profético. El sueño describe un árbol enorme que es cortado por orden de un vigilante, un santo que descendía del cielo. El mensajero celestial proclama: la sentencia es por decreto de los vigilantes, y la decisión es por palabra de los santos, para que los vivientes sepan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere, y constituye sobre él al más humilde de los hombres. Esta declaración es extraordinariamente reveladora. Nos dice que existe un grupo de seres celestiales llamados vigilantes y santos que participan en decisiones importantes. Estas decisiones se toman colectivamente, por decreto de los vigilantes y por palabra de los santos. El propósito de estas intervenciones es enseñar a la humanidad que Dios es el gobernante supremo sobre todos los reinos terrenales. Dios tiene la autoridad final para establecer y deponer gobernantes según su voluntad. El caso de Nabucodonosor es particularmente instructivo. Este poderoso rey, que gobernaba el mayor imperio de su época, fue juzgado por su orgullo. El Consejo Celestial decretó que perdería su razón y viviría como un animal durante 7 años, hasta que reconociera que el verdadero poder viene de Dios. Deuteronomio 32. La división de las naciones. Uno de los pasajes más profundos sobre el Consejo Celestial se encuentra en Deuteronomio 32, 8 a 9, aunque muchas traducciones modernas han oscurecido su significado original. El texto, basado en los manuscritos más antiguos disponibles, especialmente los rollos del Mar Muerto, dice: Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando dividió a los hijos del hombre, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la heredad que le tocó. Este pasaje describe un evento cósmico donde el Altísimo, Elión en hebreo, un título para Dios, dividió a la humanidad en diferentes naciones y asignó a cada nación un hijo de Dios como su supervisor celestial. Sin embargo, Israel fue reservado como la porción especial del Señor mismo. En lugar de asignar a Israel a uno de estos seres celestiales, Dios decidió gobernar directamente sobre esta nación. Este pasaje es fundamental para entender la cosmovisión del Antiguo Testamento. Sugiere que, después de ciertos eventos, posiblemente la Torre de Babel mencionada en Génesis 11, Dios reorganizó a la humanidad, asignando diferentes pueblos a diferentes autoridades espirituales, mientras mantenía una relación directa con Israel. Jeremías. El consejo secreto de Dios. El profeta Jeremías hace referencia directa al Consejo Celestial cuando critica a los falsos profetas de su época. Porque ¿quién ha estado en el consejo del Señor para que vea y oiga su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha oído? Y más adelante: pero si ellos hubieran estado en mi consejo, entonces habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Estos versículos revelan que el acceso al Consejo Celestial era considerado una marca de autenticidad profética. Un verdadero profeta era alguien que había sido admitido en la asamblea divina, que había escuchado las deliberaciones celestiales y que podía transmitir fielmente el mensaje de Dios. Los falsos profetas, por el contrario, hablaban de su propia imaginación sin haber estado en presencia de Dios y su consejo. La naturaleza de los miembros del consejo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? A lo largo de las Escrituras, los miembros del Consejo Celestial son llamados por varios nombres: hijos de Dios, dioses, santos, vigilantes y hueste celestial. Estos términos no deben confundirse con dioses en el sentido politeísta. La Biblia es clara en su monoteísmo fundamental. Solo hay un Dios supremo, el creador de todo lo que existe. Sin embargo, el uso del término Elohim, dioses, para referirse a seres celestiales refleja que estos poseen cierto nivel de autoridad y poder delegados por Dios. Una analogía útil es pensar en un rey terrenal y su corte real. El rey es supremo, pero delega autoridad a príncipes, gobernadores y jueces que administran diferentes regiones de su reino. Estos oficiales tienen poder real,
pero ese poder es derivado y siempre está sujeto a la voluntad del Rey. De manera similar, los miembros del Consejo Celestial son seres espirituales creados por Dios que han recibido roles específicos en la administración del universo. Tienen autoridad genuina, pero esa autoridad es limitada y siempre está bajo la soberanía última de Dios. Ángeles y el Consejo Celestial. Muchos eruditos bíblicos identifican a los miembros del Consejo Celestial con lo que comúnmente llamamos ángeles. Esta identificación tiene mérito, aunque el concepto bíblico de seres celestiales es más complejo y matizado de lo que sugiere nuestra palabra moderna, ángel. En la Biblia hebrea, encontramos diferentes categorías de seres celestiales: querubines, serafines, arcángeles, mensajeros regulares, y otros. Algunos parecen tener roles específicos en la adoración, como los serafines de Isaías 6, mientras que otros tienen funciones administrativas o de juicio. Lo importante es reconocer que, según la cosmovisión bíblica, el reino espiritual está poblado por una variedad de seres inteligentes que sirven a Dios de diferentes maneras. La rebelión en el Consejo Celestial. El problema del mal espiritual. Si el Consejo Celestial fue diseñado para administrar justicia y orden en el universo, ¿qué salió mal? La Biblia indica claramente que algunos miembros de este consejo se rebelaron contra Dios y comenzaron a actuar de manera corrupta. Ya vimos en el Salmo 82 cómo Dios acusa a estos seres de juzgar injustamente y favorecer a los malvados. Esta acusación implica que tenían la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y que eligieron mal. El concepto de una rebelión celestial aparece en varios lugares de las Escrituras. El libro de Isaías contiene un pasaje sobre Lucero, hijo de la mañana, que intentó elevarse al nivel de Dios. ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Aunque este pasaje originalmente se refería al rey de Babilonia, muchos intérpretes han visto en él una descripción más profunda de la caída de un ser celestial que quiso usurpar el lugar de Dios en el consejo divino. Las consecuencias de la rebelión. La rebelión de estos seres celestiales tuvo consecuencias devastadoras para la humanidad. En lugar de guiar a las naciones hacia la justicia y la verdad, estos dioses rebeldes las condujeron hacia la idolatría, la opresión y la violencia. El apóstol Pablo hace referencia a esto en su carta a los Efesios cuando escribe: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta declaración revela que detrás de los sistemas humanos de injusticia y opresión existen fuerzas espirituales malignas. Los principados y potestades mencionados aquí son probablemente referencias a estos seres celestiales rebeldes que han abusado de su autoridad delegada. El juicio sobre los gobernantes terrenales. La conexión entre lo celestial y lo terrenal. Un aspecto fascinante del concepto del Consejo Celestial es la conexión que establece entre los gobernantes espirituales y los gobernantes terrenales. La Biblia sugiere que los reyes y líderes humanos a menudo reflejan las características de los seres espirituales que influyen sobre sus naciones. Cuando un ser celestial se rebela y se vuelve corrupto, la nación bajo su influencia tiende hacia la injusticia y la opresión. De manera similar, cuando un gobernante humano abusa de su poder, está actuando en conformidad con fuerzas espirituales rebeldes. El Salmo 82, al pronunciar juicio sobre los dioses del Consejo Celestial, también está implícitamente pronunciando juicio sobre los gobernantes humanos injustos. El paralelismo es intencional. Así como los seres celestiales serán destituidos por su fracaso en administrar justicia, así también los reyes terrenales enfrentarán consecuencias por su opresión. El llamado a la justicia. A lo largo de los profetas del Antiguo Testamento, encontramos un tema constante: Dios demanda justicia de aquellos que tienen autoridad. Ya sean seres celestiales o gobernantes humanos, todos están obligados a usar su poder para proteger a los vulnerables y administrar justicia imparcialmente. El profeta Miqueas resume esto bellamente: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia, y andar humildemente con tu Dios? Este estándar se aplica a todos los niveles de liderazgo.
Los reyes, jueces, líderes comunitarios y, en nuestra época moderna, los políticos y ejecutivos, todos están llamados a reflejar el carácter justo de Dios en cómo ejercen su autoridad. ¿Por qué este concepto se enseña tan poco? Dificultades teológicas. Una razón por la que el concepto del Consejo Celestial rara vez se enseña es que plantea preguntas teológicas complejas. Si Dios es omnipotente, ¿por qué necesita un consejo? Si estos seres pueden revelarse, ¿no limita eso la soberanía de Dios? Estas son preguntas legítimas que han hecho que muchos maestros religiosos eviten el tema. Sin embargo, evitar un concepto bíblico simplemente porque es difícil de entender no es un enfoque honesto con las Escrituras. La respuesta a estas preguntas probablemente radica en entender que Dios, en su sabiduría, eligió crear un universo donde existe libertad genuina. Así como los seres humanos pueden elegir entre el bien y el mal, aparentemente los seres celestiales también tienen esta capacidad. El Consejo Celestial no limita la soberanía de Dios, más bien, es una expresión de cómo Dios ha decidido gobernar. Es similar a cómo un líder sabio delega responsabilidades a otros, no porque sea incapaz de hacer todo él mismo, sino porque el liderazgo compartido puede ser más eficaz y honrar la dignidad de aquellos a quienes se les confía autoridad. La influencia de la cosmovisión moderna. Otra razón es que la cosmovisión moderna occidental tiende a ser escéptica sobre el reino espiritual en general. Vivimos en una cultura que prioriza lo que puede ser medido y observado científicamente. Las realidades espirituales invisibles son vistas con sospecha o simplemente ignoradas. Esta mentalidad ha influido incluso en las iglesias. Muchos cristianos modernos están más cómodos con una fe que se enfoca principalmente en la moral personal y la vida después de la muerte, evitando discusiones sobre realidades espirituales complejas como el Consejo Celestial. Sin embargo, esta es una desviación significativa de la cosmovisión bíblica, donde el mundo espiritual es tan real y relevante como el mundo físico. Traducciones que oscurecen el texto. Un factor práctico es que muchas traducciones modernas de la Biblia han suavizado o cambiado pasajes que se refieren al Consejo Celestial. Por ejemplo, en Deuteronomio 32, en 8, algunas traducciones dicen «hijos de Israel», en lugar de «hijos de Dios», a pesar de que los manuscritos más antiguos claramente dicen «hijos de Dios». Estas decisiones de traducción, aunque a veces bien intencionadas, tienen el efecto de ocultar este concepto bíblico importante de los lectores modernos. Implicaciones para nuestra comprensión de Dios. Dios como Rey Supremo. El concepto del Consejo Celestial refuerza la imagen de Dios como el Rey Supremo del universo. Un rey no gobierna solo, tiene una corte, consejeros y administradores. Sin embargo, el rey siempre tiene la palabra final. De manera similar, aunque Dios incluye a otros seres en su administración del cosmos, Él permanece como la autoridad suprema. Las decisiones finales son suyas, y todos los demás poderes están sujetos a su voluntad. Dios como juez justo. El Salmo 82 presenta a Dios no solo como rey, sino como juez. Él no tolera la injusticia, incluso, o especialmente, cuando viene de aquellos que tienen autoridad. Esta imagen de Dios debería ser reconfortante para aquellos que sufren bajo sistemas opresivos. Los gobernantes injustos, ya sean espirituales o humanos, no pasarán desapercibidos. Dios los llamará a cuentas y, en última instancia, establecerá justicia perfecta. Dios como Redentor cósmico. El concepto del Consejo Celestial también amplía nuestra comprensión de la obra redentora de Dios. La salvación no es solo sobre individuos yendo al cielo, es sobre Dios reclamando su creación de las fuerzas rebeldes que la han corrompido. Cuando Jesús vino a la tierra, no solo vino a salvar almas individuales. Vino a desafiar y derrotar a los poderes espirituales que habían usurpado la autoridad sobre las naciones. Su muerte y resurrección representan una victoria cósmica sobre todas las fuerzas del mal. El Nuevo Testamento y el Consejo Celestial. Jesús y la autoridad suprema. El Nuevo Testamento continúa y expande el concepto del Consejo Celestial. Jesús es presentado como aquel que tiene autoridad suprema sobre todos los poderes celestiales. El apóstol Pablo escribe en Efesios: Dios operó en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero. Esta declaración sitúa a Cristo por encima de todas las jerarquías espirituales. Los principados y autoridades mencionados aquí son los mismos seres que formaban parte del Consejo Celestial.
La Iglesia y el misterio revelado. Pablo también escribe algo sorprendente sobre el papel de la Iglesia en relación con estos poderes celestiales. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales. Esto significa que la Iglesia, la comunidad de creyentes en Cristo, tiene un papel cósmico que va más allá de simplemente reunirse los domingos. La existencia misma de la Iglesia, donde personas de todas las naciones se unen bajo el señorío de Cristo, es una demostración de la sabiduría de Dios a los poderes celestiales. Recuerda que, según Deuteronomio 32, las naciones habían sido divididas y asignadas a diferentes seres celestiales. Pero en Cristo, Dios está reuniendo a gente de todas las naciones en una nueva humanidad. Esto efectivamente deshace la división que ocurrió en Babel y demuestra que los dioses de las naciones han sido derrotados. El juicio final y la restauración. El libro de Apocalipsis describe una escena final de juicio donde todos los poderes rebeldes, tanto espirituales como humanos, son finalmente derrotados y juzgados. El resultado es un nuevo cielo y una nueva tierra donde la justicia habita para siempre. Esta visión representa la culminación de lo que comenzó en el Salmo 82. Los dioses, que fueron juzgados por su injusticia, finalmente son completamente destituidos, y Dios establece su reino de justicia perfecta. Aplicaciones prácticas para hoy. Entendiendo la injusticia sistémica. El concepto del Consejo Celestial nos ayuda a entender por qué la injusticia parece tan arraigada en nuestras estructuras sociales y políticas. No es solo una cuestión de individuos malos, hay fuerzas espirituales que perpetúan sistemas de opresión. Esto no significa que los seres humanos no sean responsables de sus acciones. Absolutamente lo son, pero sí significa que la lucha por la justicia tiene dimensiones espirituales además de las políticas y sociales. La importancia de la oración. Si reconocemos que detrás de los gobernantes terrenales existen realidades espirituales, entonces la oración se vuelve mucho más significativa. No estamos solo pidiendo que Dios cambie los corazones de los líderes, estamos participando en una batalla espiritual contra fuerzas que influyen en esos líderes. El apóstol Pablo insta a los creyentes a orar por los reyes y por todos los que están en autoridad. Esta oración no es solo un ejercicio piadoso, es una participación activa en la obra de Dios de establecer justicia en la tierra. El llamado a la justicia personal y comunitaria. Así como los miembros del Consejo Celestial fueron juzgados por fallar en defender a los vulnerables, nosotros también seremos evaluados por cómo usamos cualquier autoridad que tengamos. Esto se aplica en todos los niveles: padres en sus familias, maestros en sus aulas, gerentes en sus lugares de trabajo, líderes comunitarios en sus vecindarios, y políticos en sus gobiernos. Cada uno de nosotros tiene esferas de influencia donde podemos elegir entre actuar con justicia o perpetuar la opresión. El llamado del Salmo 82 a defender la causa del débil y del huérfano sigue siendo relevante hoy. Esperanza en medio de la injusticia. Finalmente, el concepto del Consejo Celestial ofrece esperanza. Aunque vivimos en un mundo donde a menudo parece que la injusticia prevalece, podemos confiar en que Dios está en control y que todos los poderes injustos eventualmente serán juzgados. El Salmo 82 termina con una oración. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Esta oración reconoce que, aunque actualmente los dioses rebeldes ejercen influencia sobre las naciones, en última instancia todas las naciones pertenecen a Dios. Él tiene el derecho y el poder de reclamarlas, y lo hará. Recuperando una verdad bíblica perdida. El concepto del Consejo Celestial que juzga a los reyes es una verdad bíblica profunda que ha sido mayormente olvidada o ignorada en la enseñanza religiosa moderna. Sin embargo, está claramente presente en las Escrituras, desde los Salmos hasta los Profetas y el Nuevo Testamento. Recuperar este concepto no es solo un ejercicio académico interesante. Tiene implicaciones prácticas para cómo entendemos a Dios, cómo interpretamos el mundo que nos rodea, y cómo vivimos nuestras vidas. Nos recuerda que Dios es un rey justo que no tolera la opresión, ni siquiera de aquellos que tienen autoridad delegada. Nos muestra que la lucha por la justicia tiene dimensiones espirituales que requieren no solo acción política sino también oración y dependencia de Dios. Y nos ofrece esperanza de que, aunque la injusticia puede parecer triunfar temporalmente, Dios finalmente establecerá su reino de justicia perfecta. En un mundo donde la injusticia sistémica sigue siendo una realidad dolorosa, necesitamos esta comprensión bíblica más que nunca.
Necesitamos saber que Dios ve, que Dios juzga, y que Dios actuará. También necesitamos recordar nuestro propio llamado a reflejar el carácter justo de Dios en nuestras esferas de influencia. Ya sea que tengamos mucha autoridad o poca, todos podemos elegir defender a los vulnerables, buscar la justicia y vivir con integridad. El consejo celestial que juzga a los reyes está en la Biblia para aquellos que tienen ojos para ver y corazones para entender. Es hora de que recuperemos esta verdad y permitamos que transforme nuestra comprensión de Dios, del mundo espiritual y de nuestro llamado como pueblo de Dios en la tierra. Que podamos ser personas que, habiendo entendido que incluso los poderes celestiales son responsables ante Dios, vivamos con humildad y justicia. Que podamos recordar que ninguna autoridad terrenal o espiritual está por encima del juicio de Dios. Y que podamos trabajar, orar y esperar el día en que Dios se levante y juzgue la tierra, estableciendo finalmente su reino de justicia y paz para siempre. Esta antigua verdad bíblica sigue siendo relevante hoy, llamándonos a una fe más profunda, a una oración más comprometida y a una vida más justa. Es un tesoro escondido en las Escrituras que merece ser redescubierto y compartido ampliamente. Este texto ha explorado un concepto bíblico fascinante pero poco conocido: el consejo celestial, donde Dios juzga tanto a los seres espirituales como a los gobernantes terrenales. Aunque este tema puede parecer complejo o incluso extraño al principio, está firmemente arraigado en las Escrituras y tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida de fe hoy. Al estudiar estos pasajes bíblicos con mente abierta y corazón receptivo, podemos descubrir dimensiones de la verdad de Dios que enriquecen nuestra comprensión y fortalecen nuestra fe. La Biblia es un libro profundo con capas de significado que continúan revelándose a aquellos que la estudian diligentemente. Que este texto inspire a más personas a explorar las Escrituras por sí mismas, a hacer preguntas difíciles y a buscar un entendimiento más completo del carácter de Dios y de su plan para la redención del mundo.